En esta clase, Somos como era Jesucristo, era como somos. Recuerde siempre estudiar antes de la siguiente sesión y luego que se termina la sesión, cuando usted va a su casa, repase y estudie el material que vio en la sesión. Es muy importante para que uno le permita a la palabra, no a la clase, sino a la palabra que presenta la clase, que le permita a esa palabra, que lo convenza a uno de nuestra inmensa identificación con nuestro Redentor. Por eso, recuerde estudiar siempre, antes y después de la clase, como siempre recordamos, aproveche para ir conociendo cuál es el orden de los libros de la Biblia. Hablando de Redentor, hoy vamos a ver la enseñanza que se llama Nuestro Hermano Redentor. Por favor, pasen conmigo a Salmos, en la mitad de la Biblia, en el número 38. Era necesario que alguien que no fuera un animal llevara la inllevable carga heredada de Adán. Varios grandes hombres eran conscientes de ello. Quiero repasar con ustedes, o quiero ver con ustedes, el Salmo 38, comenzando en el versículo 3. Dice: nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. 4. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas, a causa de mi locura. 6. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Habíamos visto de manera bien detallada que así como el sacerdote depositaba simbólicamente el pecado del pueblo sobre un animal, Dios cargó sobre nuestro valiente Salvador el insoportable pecado de Adán y sus efectos en nuestra vida. Segunda de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, hacia el final, en el versículo 21 dice: al que no conoció pecado, Jesucristo no conoció pecado en él, lo conoció alrededor de él, pero él no conoció pecado en él porque él nunca pecó. Por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Usted fue hecho justicia de Dios en él. Yo fui hecho justicia de Dios en él porque Dios cargó sobre él lo que era todo en contra mío, en contra de usted, en contra de todos nosotros. Dios lo cargó sobre él. Eso es sustitución. Él llegó a ser pecado con el propósito que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Eso fuimos hechos, justicia de Dios, recuerde, en él. Ahora entonces nos podemos parar delante de Dios sin conciencia de pecado, culpa o condenación. Aquel pecado que nos mantenía lejos de Dios no fue tapado mediante una repetida acción de un sumo sacerdote, sino que fue quitado del medio, mediante la ofrenda de nuestro querido Jesús. Pues bien, ahora que sabemos que fuimos hechos justicia de Dios en Jesucristo, hagamos las buenas obras de Él. Hemos sido redimidos y purificados. Seamos fervientes en hacer las mismas obras y aún mayores porque Él ya fue al Padre. Efesios capítulo 2. También terreno conocido. Gálatas, Efesios 2. Mirá lo que dice el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nos sentáramos en ellas. ¿Vieron que no dice sentáramos? Dice que anduviéramos en ellas. Andar significa una acción. Yo sé que sentarse también es un verbo, pero es un verbo que se termina una vez que usted lo ejecutó. Pero andar es un verbo que no se termina, digamos. Para andar usted tiene que pararse y caminar. Ya nos limpió completamente, ya confesamos y creímos, ya sabemos que somos hechura suya para buenas obras. Resta solamente obrar
por creencia las buenas obras. Oseas capítulo 6 en el Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas. Pero yo sé que ustedes ya saben dónde queda Oseas. Por las dudas lo mencioné. Israel llevaba consigo la naturaleza de nuestro padre común, Adán. Esa es la primera naturaleza. A excepción de los israelitas que vivieron en la época de Pentecostés y que hayan confesado y creído, el resto solamente tuvo la naturaleza de Adán. Y por consiguiente, solamente estaban identificados con él, con Adán y con su pecado. O sea, 6 en el versículo 4, mirá qué interesante lo que nos dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. 4, o sea, 6, 4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero, dice Dios. Ya habíamos visto esto de manera, pero por todos los ángulos. Misericordia quiero, dice acá Jehová, y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí. Singular que usa esta expresión, cual Adán. ¿Qué es lo que hizo Adán? Desobedecer. ¿Qué es lo que estaban haciendo el pueblo de Israel en este momento? Estaban desobedeciendo. Lo mismo. Por eso, cual Adán. Adán creyó la mentira del diablo que podía saber más que Dios. Y se ve que en algún momento lo consideró. Bueno, se ve que lo consideró. Él lo consideró saber más que Dios. Por eso nuestra vieja naturaleza piensa igual. Misma naturaleza, mismos pensamientos y acciones. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Uno de los grandiosos resultados de la muerte de Jesús es justamente la redención. Si hablamos de redención, entonces dejamos implícito la existencia de un redentor, o sea, alguien que hace la redención posible, disponible. Y la existencia de un rescate que se paga también es implícito, que dejamos implícito que hay un rescate que se paga por esa redención. Necesitamos saber de qué nos redimió y cuál fue el precio pagado, el rescate pagado. Tito 2. Versículo 14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Al decir toda iniquidad, ¿sabe lo que significa? Eso, toda iniquidad. Lo cual incluye lógicamente el pecado de Adán. Cuando una persona nace hoy día, nace muerta en delitos y pecados. Lo tenemos bien documentado en la palabra de Dios. No obstante, hay una manera de librarse de esa indeseable situación mediante la creencia y confesión que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Jesucristo nos redimió de toda iniquidad y la manera en que lo hizo fue dándose a sí mismo por nosotros. Él fue el precio del rescate. Mateo capítulo 20. Mateo 20. En los Evangelios, Mateo 20, en el versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahí está, ¿ve? Ese es el precio que se pagó por usted. Sépalo usted, esté seguro que usted entiende directamente de la palabra de Dios que este es el precio pagado por su vida, Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros. Hebreos capítulo 9. Qué lindo descubrir de la palabra de Dios, que es todopoderoso, todo sabiduría, que Él es el creador de los cielos y de la tierra, tiene ese pensamiento, ese concepto de usted.
A Dios, que de verdad se las sabe todas, le pareció que usted valía la pena, que usted valía a Jesucristo. Hebreos 9 en el versículo 11 dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Se acuerda que tenían que entrar todos los años y tenían que hacer una ceremonia bárbara? Decía cómo se tenían que vestir, que tenía todo, tanta cosa. Para eso, Él entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Al haberlo hecho, Él obtuvo eterna redención. 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, damas y caballeros, dice el 14, que no dice damas y caballeros, pero dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué todo esto? ¿Para qué todo esto? Para que sirváis al Dios vivo. ¿Ve? Para que sirváis, para que andéis, para que hagáis, para que nos movamos con las cosas de Dios, para que sirváis al Dios vivo. Qué importante este detalle. El ofrecimiento de Cristo es para que sirvamos al Dios vivo. ¿Saben qué entonces? Sirvámoslo, sirvamos al Dios vivo. Colosenses capítulo 1, pero dejen un dedito en Hebreos porque vamos a ir y venimos, todo el tiempo con Hebreos vamos a estar bastante en el día de hoy. Los sacerdotes de la ley ofrecían machos cabríos y becerros por medio de lo cual se empeñaban en obtener redención de los pecados. Aquí, para nosotros, es decir, para nuestro beneficio, y por nosotros, es decir, en lugar nuestro, Jesús se presentó a Dios mediante su propia sangre, a través de la cual obtuvo de una vez y para siempre eterna redención para todos nosotros. Colosenses capítulo 1, en el versículo 14. ¿Qué dice ahí? Vamos a ver. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso es lo que tenemos, Efesios capítulo 1. Ahí en el barrio nomás, Efesios 1. Versículo 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Es decir, si no entendías cómo se logró todo esto, acá te lo dice que fue gratis para nosotros, no para Dios o para el Señor Jesucristo. Pero para nosotros es por gracia y tiene que ver con las riquezas de la gracia de Dios, porque Él es muy rico en gracia, de otro modo imposible haber logrado esto. Así que es según las riquezas de su gracia. Esta redención no proviene de nuestro trabajo o nuestra buena conducta. En cambio, es en Jesús. Y es según las riquezas de la gracia de Dios. El rescate pagado fue nuestro Señor Jesucristo. Esto no solamente incluye el pecado original de Adán, que se pasa en generación de padres a hijos. Romanos capítulo 5. No solamente incluye eso, Romanos 5, mirá lo que dice el versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Versículo 14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Nosotros ya vimos todo esto. Nosotros sabemos que Jesucristo era figura, es decir, que Adán era figura del que había de venir. Adán era un ser humano, el Señor Jesucristo también. Y además, gracias a Dios, ya vino. 15. Pero el don no fue como la transgresión, pues si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Ven lo que dice? Un hombre. Y dice además, para que no haya ninguna duda, que ese hombre del que habla acá se llama Jesucristo. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó,
porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, que vino de la mano de otro hombre, del Señor Jesucristo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, en el 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermosos registros de la palabra de Dios. 21. Así que, como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, y te dice ahí que es tuyo, Señor nuestro. Qué hermosa palabra de Dios. La desobediencia de Adán no costó solamente su caída, también hizo que todos los que nacieron después de él fueran pecadores, aunque ninguno cometiera el pecado que cometió él, sino que nacen en pecado. Así que no hay un ser humano que pueda decir que no necesita redención, porque aún en el hipotético caso que no hubiera hecho nada incorrecto, de todos modos, el pecado heredado de Adán lo hace pecador desde el momento de su nacimiento. Mira el versículo 19 de Romanos 5. Dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos como justos. Eso fuimos constituidos nosotros. Primera de Juan, capítulo 1, por favor. El pecado de Adán pasa de generación en generación, infectando a todo ser humano. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice: si decimos que no hemos pecado, que cada tanto a algunos se le puede ocurrir decirlo, le hacemos al mentiroso y su palabra no está en nosotros. Es decir, cada tanto uno peca. A través de la obediencia y sacrificio de otro ser humano, el Señor Jesucristo, podemos no solo liberarnos de ese pecado, sino de todo otro pecado que pudo haber infectado nuestras vidas. Hechos 10. Hechos capítulo 10. En el versículo 43 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Perdón de pecado por su nombre. ¿Te das cuenta? Así de simple. Así de simple. Y claro, es así de simple, aún considerando lo mucho que le costó a nuestro Dios, nuestro querido Padre Celestial, y a nuestro hermano Redentor, el Señor Jesucristo. Es simple para nosotros. Nunca hay que perder de vista que el precio fue la sangre del precioso Cordero, la vida de nuestro Señor Jesucristo. En el primer nacimiento nacemos como pecadores y en el segundo nacimiento renacemos totalmente puros sin pecado. Nuestra creencia y confesión son responsables de habilitarlo al Padre a darnos el nuevo nacimiento y de limpiarnos en ese instante de toda iniquidad. Definitivamente, el sacrificio de Jesucristo nos redimió de todos los pecados. Uno entonces podría preguntarse cuál fue el rol de los muchos sacrificios y ofrendas que están registrados en la ley, que tenían como propósito el perdón de los pecados para los que se hacían ofrendas. Antes que podamos decir algo del valor de estos sacrificios, debe quedar en claro que en el Antiguo Testamento no hay nada adelantado en la ley para el perdón del pecado de Adán. Nada en la ley. Nada era capaz de ayudar al hombre a liberarse de eso. Así que la gente nacía como pecadores y continuaba en ese estado, aunque hubiesen ofrecido todos los sacrificios de la ley por los distintos pecados que estaban registrados en la ley. Esa situación cambió
Solo cuando el sacrificio de Jesús hizo posible que, aunque naciéramos en pecado, pudiéramos ser limpiados por Dios con tan solo confesar y creer. Estos sacrificios de la ley eran inadecuados, lo habíamos visto nosotros en otra clase, y no podían limpiar completa y definitivamente al hombre del pecado y de sus consecuencias. ¿Recuerdan dónde dejaron el dedito? Ahí en Hebreos. Vamos al 10, por favor. Hebreos 10. En el versículo 1 dice, porque estamos repasando, esto nosotros lo habíamos visto, quiero que quede bien en claro de cuánto hemos sido librados nosotros por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. 2. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por eso lo esperaban tanto al Mesías. Por eso lo esperaban. Todos los sacrificios que hacían era una sombra, el tipo, el simbolismo de lo que vendría, porque esos sacrificios no podían quitar el pecado del medio, solamente los limpiaban, los tapaban, los cubrían. Era una medida amorosa, por cierto que sí, claro que sí, aunque parcial y pasajera, mientras venía el Cristo que iba a ser un hombre igual que el que había pecado. Hebreos 9. Acá estamos, en el versículo 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, dice la palabra de Dios. Y si la sangre de machos cabríos y toros no podían quitar el pecado, solamente lo cubrían por un tiempo, entonces, ¿qué hacía falta para lograr redención? Muy simple, la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. El precioso Cordero Pascual, Cristo nuestra Pascua, que fue sacrificada por nosotros. Hebreos 10 de nuevo, en el versículo 6 en esta vez, dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Sí, claro que sí. 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sentado en el oriente, quiere decir que terminó su trabajo. Quiere decir que su trabajo de redención está completo, por eso está sentado, es un orientalismo. Ya no necesita hacer nada más. Cualquier cosa que se haga fuera del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es como querer anular, lo cual lógicamente no se puede, es como querer anular lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, lo que hizo nuestro querido Dios por la mano de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hizo una vez para siempre, cuando lo terminó entonces se sentó a la mano derecha de Dios. Jesucristo solucionó el tema del pecado de una vez y para siempre, de un plumazo, de un solo saque, una sola vez y por todas. A diferencia de los sacerdotes que una y otra vez se presentaban para hacer sacrificios que a la larga no podían quitar el pecado. El único, el singular ofrecimiento de nuestro Señor Jesucristo lo sacó definitivamente del mapa y nos dio eterna redención. Hebreos 9, versículo 12 dice, y no por la sangre de machos cabríos, ni de becerros,
sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Tengámoslo bien en claro, ya fue hecho. Cualquier cosa que nosotros permitamos que el pecado regrese a nosotros, estamos haciendo en nosotros nulo el trabajo de nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Por eso nuestro interés en renovar nuestra mente a esta maravillosa palabra de Dios, para hacerla, para estar siempre en comunión, en armonía con nuestro querido Dios y con nuestro Señor Jesucristo, para que el trabajo de Él, que ya está completo, sea valedero en mí. Es valedero aunque yo no exista. Pero digo, para que sea valedero en mí, uno tiene que creer, tiene que saber esta redención que le fue hecha, el precio que fue pagado por uno. Hebreos 10, en el 18 dice: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ojo que este pasaje dice que no hay más ofrenda por el pecado, no dice que no hay más pecado. No hay más ofrenda por el pecado. Como el pecado fue quitado del medio al haber sido remitido, entonces ya no hace falta ofrendar una y otra vez. Ahora no hay que sacrificar, sino creer en el trabajo finalizado del Señor Jesucristo. El ofrecimiento de sí que hizo nuestro Señor fue tan poderoso y completo que no hay más necesidad de ofrendar por el pecado. Recuerde que esto es así no solo por el pecado de Adán, sino por los que cometemos, de los que también somos limpiados cuando los confesamos al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Todos son limpiados mediante el poder redentivo de la sangre de Jesús. Primera de Juan, por favor, ahí estuvimos hace un rato, Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, sí, unos con otros, esos unos y esos otros están en luz. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ven, no solamente el original, no solamente el de Adán, sino de todo pecado. Y gracias a Dios que es así, ¿eh? Fíjense que Dios se la pasa pensando medios que regresemos constantemente a Él, que estemos en línea con nuestro Padre. Dios es luz, su palabra es luz, entonces mientras nosotros estemos en su palabra, estaremos en su luz, no estaremos en la sombra. El pecado es sombra, la palabra es luz, Dios es luz. 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si no lo entendés de un modo, te lo dice el otro. Dice que nos engañamos y dice que la verdad no está en nosotros si decimos eso. 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de alguna que otra maldad. Viste que no dice eso, ¿no? Fíjate que de toda maldad estás cubierto. No peques, más bien. Parece que no pequemos, no pequemos, pero si se hace, bueno, esta es la manera. Nuestro Señor Jesucristo también nos limpia de eso. Nosotros se los confesamos a nuestro querido Dios. Apocalipsis capítulo 1. Todo lo que la ley no pudo lograr con sus ofrendas y sacrificios, lo logró el único e irrepetible sacrificio de Jesucristo en el madero. Lo que la ley no pudo lograr con un sacrificio atrás de otro, Jesucristo lo logró de un solo saque, con el sacrificio voluntario de sí mismo. Inclusive, la ley era muy compleja, un sacrificio para esto, otro sacrificio para aquello, tal animal para tal pecado, tal otro animal para tal pecado. Dios a través de nuestro hermano Jesucristo lo solucionó de una vez y para siempre, sin ninguna complicación. Listo, Jesucristo se terminó. Apocalipsis 1, versículo 5, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Bueno, ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es Dios en Cristo en nosotros. Ese es nuestro Señor Jesucristo.
lo hizo bien, lo hizo de una vez y para siempre y completamente, de tal manera que lo único que nos toca a nosotros es creerlo. ¿Viste qué difícil? Nos toca siempre la peor parte. No, damas y caballeros, nos toca la más simple. Tenemos que creer en el trabajo completo de nuestro Señor Jesucristo. No hay ninguna otra cosa que nosotros necesitemos hacer. Ya hemos establecido que nuestro Señor Jesucristo nos dio remisión de pecados. Juntamente con esa realidad maravillosa, hay algo más que logró en nuestro favor: reconciliación con Dios. La palabra de Dios nos muestra que éramos enemigos, que éramos pecadores alejados de Dios, y nuestra confesión y creencia en Jesús nos permitió ser limpiados totalmente y ser redimidos. Ahora somos justos y reconciliados con Dios. ¿Qué más le podés pedir a la vida? Eso es lo que sos. Romanos capítulo 5 de nuevo. Versículo 6 dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, como mucho, así sería. Mas Dios, en contraste a esta posibilidad de la vida, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, es decir, no mereciéndolo, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados por su sangre, por él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, bueno, mirá, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Primera de Pedro capítulo 3. Jesucristo murió por nosotros cuando éramos pecadores y enemigos de Dios. Con su muerte Él nos reconcilió con Dios y pagó por todos nuestros pecados. Primera de Pedro capítulo 3. Versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo, que era Él, por los injustos, nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Debía haber dicho ex injustos, porque una vez que un hijo es hijo de Dios, una persona es hija de Dios, se hace justo. Entonces, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Maravilloso, para llevarnos a Dios. Vos no fuiste a Dios, no te fuiste a la esquina a tomar el colectivo o te fuiste al tren o al subte para llegar a Dios. Él nos llevó a Dios. Hemos sido llevados a Dios y ahora es Dios en Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Nos fue hecho, no lo hicimos nosotros, y nos fue hecho mediante la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, hacia atrás, Colosenses capítulo 1. Versículo 19, mirá lo que dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¡Wow! ¡Qué cosas estamos leyendo! ¡Qué maravillosa esta palabra de Dios! Y a vosotros también, dice el 21, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Fíjate vos, Él nos reconcilió. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, así lo hizo, para presentarnos santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecieres, dice 23, permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Efesios capítulo 2. En otro tiempo éramos extraños y enemigos, y ahora que fuimos presentados santos y sin mancha delante de Él, somos limpios. Es más que simplemente decir que estamos limpios. No, es somos limpios. Es diferente.
No es un estado, Él nos limpió delante de nuestro querido Dios, así que somos limpios. Eso es poderoso, es fuerte, es potente. Somos limpios delante de nuestro querido Dios. Efesios 2, versículo 19, más o menos por donde estuvimos. Efesios 2, 19 dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, es decir, ya no necesitáis pasaporte, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estos son solamente algunos efectos del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo en nuestro favor. Mediante su muerte, Él nos redimió totalmente de todos los pecados, incluido el de Adán. Y así nos reconcilió con Dios. Así que ya no somos extranjeros, ni somos enemigos, ni estamos lejos del Padre Celestial. Somos salvos, justos, santificados y reconciliados con Dios. No por nada que hayamos hecho, sino por lo que se hizo en favor nuestro. Simplemente confesamos y creímos. Primera de Pedro capítulo 1, de nuevo, por favor. Primera de Pedro capítulo 1. En el versículo 18 dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esta es la palabra de Dios, esto es lo que Dios piensa de la manera de vivir fuera de la palabra de Dios. La cual recibiste de vuestros padres. Recuerdan que nosotros nos venía, digamos, en el ADN. No con cosas corruptibles como oro y plata. Si necesitamos ser rescatados, quiere decir que estábamos cautivos, que estábamos secuestrados. Por eso dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Hubo que pagar un rescate por nosotros. Estábamos cautivos. Aquí dice que el rescate pagado a nuestro captor para liberarnos no fue ninguna clase de dinero, sino con la sangre preciosa de Cristo, dice el 19, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso fue el precio pagado, la sangre preciosa, que quiere decir de alto precio, costosa, de alto valor, preciosa, de Cristo. Por eso Él es el Cordero sin mancha, es el agente, representante, redentor, rescatador, nuestro querido Señor. Y a su vez, nuestro Señor es la redención o el rescate. Jesucristo ejecutó el pago en nombre de Dios y a la vez fue el pago. Fue Dios quien pagó con Jesús y en Jesús nuestro rescate para liberarnos y reconciliarnos con Él. Todo eso, ponete a pensar, lo hizo Dios para que vos tengas comunión con Él. Dios mío, qué maravilloso Dios, qué hermoso, qué amoroso, qué misericordioso, lleno de gracia y de luz. Ese es nuestro Padre Celestial. 20, dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Recuerden, vosotros es nosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece por 10 meses más. ¿Viste qué dice? ¿Viste que dice para siempre? Bueno, no tiene fecha de vencimiento la palabra de Dios. El amor de Dios no tiene fecha de vencimiento, el Espíritu que Él nos dio no tiene fecha de vencimiento, como Dios no tiene fecha de vencimiento. 24, porque toda carne es como hierba, si lo sabremos nosotros, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¡Qué bárbaro! Esta es la palabra de Dios, esta es la palabra del Evangelio que estamos estudiando y estamos anunciando. Cristo murió por nuestros pecados conforme a lo que dicen desde hace miles de años las Escrituras antes que Él siquiera haya nacido. 1 Corintios capítulo 15, por favor. 1 Corintios 15. Qué linda palabra de Dios, qué hermoso.
Mirá, en el versículo 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, es decir, en lugar de nuestros pecados, Él en lugar nuestro, por nuestros pecados, conforme a qué cosa, a las Escrituras, ya venían diciéndolo las Escrituras, antes que naciera nuestro querido Redentor. Colosenses, por favor, Colosenses capítulo 2. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 2. Mirá lo que dice acá, es de locos el versículo 14, o sea, es de nosotros. Colosenses 2, versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era como contraria, la quitó del medio. ¿Vieron que no la tapó? La quitó del medio y ¿qué hizo? La clavó en la cruz. El acta que nos era contraria era la naturaleza pecaminosa de Adán. Ahora nos toca a nosotros vivir a la altura de la quita de ese acta y todas sus consecuencias. Fuimos comprados al más alto precio, la sangre preciosa de Jesús. Este es un trabajo hecho en nuestro favor, pero no va a ser evidenciado, no va a ser manifestado a nivel de los sentidos, a menos que reconozcamos lo que fue hecho por nosotros y luego actuemos en conformidad a ese hecho amoroso, sustitutivo y redentivo.